Hola, un saludo especial para todas las personas que nos escuchan y quienes nos han acompañado en esta serie de Semillas de Paz. Hoy traigo como invitado al padre Edgar Aguilar Camacho. Él es sacerdote ecuatoriano y escritor de varios libros. Bienvenido, Edgar. Buenos días, Marcela. Gracias a la invitación. Bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos en Quito hace unos meses y yo quedé gratamente sorprendida por esa conversación que tuvimos donde descubrí un mundo maravilloso de esa unión entre el yoga y la tradición cristiana católica. Y por supuesto, he estado encantada con tus libros y con todas esas anécdotas, esas historias que tú cuentas. Me encantaría, para empezar, que contaras un poquito como de esos estudios que tú has realizado, de esa formación que tienes y de dónde surge como esta visión tan especial entre la religión y el yoga. Ya, gracias, Marcela. Bueno, un saludo a quienes nos escuchan, ¿no? Esperemos y confiemos que esto que conversemos hoy, pues, eh, sea útil sobre todo, ¿no? Eso se trata, que sea útil a quienes nos escuchan. Puede ser una luz, en fin, venir al encuentro a cualquier inquietud que ellos pudieran tener. Y más que, no sé si llamarle formación, porque la formación fue paralela a la práctica del yoga y de la meditación. Cuando hablamos de yoga, y esto hay que aclararlo, no entendemos la parte física solamente, sino sobre todo el corazón del yoga, la parte espiritual que es la meditación. Así, la parte física, la gimnasia indiscutiblemente es importante porque sostiene la práctica de la meditación. La práctica de la meditación comienza sentándose quieto, relajado, inmóvil y con la columna derecha. Eso requiere disciplina física, un mínimo de práctica física. Pero ahí no termina el yoga, sino que ese es el comienzo más bien, es disponer el cuerpo para que el cuerpo se aquiete, haga silencio y luego la mente. Nadie puede silenciar la mente si antes no silenció el cuerpo. El cuerpo demanda mucho. Cuando tú estás silenciado en silencio, ya tu cuerpo y tu mente puedes concentrarte. Entonces, entrar a estados de silencio más profundo. Y en ese estado de silencio más profundo puedes decir que alcanzas el estado de yoga. Yoga significa unión, comunión. Entonces, el estado Unión, de yoga profundo. comunión. Sí, el estado de yoga profundo es la comunión con Dios, la comunión con uno mismo, la integración. Podemos hablarle porque nosotros no somos solo una parte espiritual, tenemos un cuerpo, tenemos una mente con sus emociones, sus procesos cognitivos y una parte espiritual, un ser, una conciencia, una voluntad. En todo caso, cuando todo esto está integrado, no estamos fragmentados, divididos, estamos en el estado de yoga. Eso se puede experimentar todos los días si nos damos tiempo para practicar y si nos tomamos esto en serio. No se trata de ir a un estudio de yoga a hacer gimnasia, no, no, Eso es eso, solo eso una partecita. es el comienzo, es el Ujú. comienzo. Entonces yo creo que ahí hay una gran desorientación. Por eso quienes a veces se vuelcan a estas prácticas creen que de Oriente, que son de Oriente y que hay que alejarse de la iglesia, de la religión, del evangelio, o que están en disputa. Ese es un punto de vista. Los otros van al otro extremo. Todo eso es malo, pero es absurdo decir, vean, dice San Pablo que uno debe escudriñarlo todo y escoger lo mejor. Si alguien escudriña y practica el yoga, no porque lee un libro, sino porque realmente integra esas prácticas a la vida diaria, es imposible que diga que esto no le sirve. Al contrario, pues va a estar más flexible, va a estar más contento, va a estar más saludable, más consciente de sus cosas y se va a dar cuenta a la postre que no solo que no está en competencia con el evangelio, sino al contrario, lo lleva a la práctica, te ayuda a llevarlo a la práctica. Así En que, eso estoy totalmente de acuerdo y lo he sentido, fíjate, por yo supuesto, vengo, por supuesto, de una tradición cristiana, ¿sí? claro. Bueno, esto me pasó a mí justamente, Marcela, cuando yo tenía 20 años. Yo Ujú, era un católico como todo, tratando de ser buena persona, evidentemente, muy muchacho todavía. Iba a las celebraciones que tradicionalmente uno, pues, los papás lo han llevado, en todo caso, esa era mi religión. Evidentemente no es que uno leía la Biblia por su cuenta o nada de eso, simplemente lo vivía como cualquier otra persona. Pero
Cuando empiezo a meditar bajo la guía de un sacerdote, el padre César Augusto Dávila Gavilán, el que fue un pionero en introducir el yoga acá en Ecuador en el año 52. ujú, Imaginemos 10 años antes del Concilio Vaticano II. Entonces, él tenía la sociedad, tiene, digamos, él fundó, ya él falleció hace 24 años, pero él fundó la Asociación Escuela de Autorrealización, de la cual yo formé parte, en uno de los centros que tenía en Guayaquil, donde yo vivía. En ese entonces yo estudiaba ingeniería civil, estudiaba ya ingeniería civil, y a través de un compañero ingresé al movimiento de él. ujú. Fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Esto no se aprende leyendo un libro ni asistiendo a un taller. Mira, si no hay el anhelo, si no hay la búsqueda y la pasión, esto Cuesta decae. trabajo. Sí, no sé si la palabra es trabajo, yo diría anhelo, porque Ujú, cuando hay anhelo, hay entusiasmo, tú no sientes que hay trabajo, sino hay un claro. anhelo. Te pueden resistir todos, todo, no hay quien no hay quien te frene. Tuvimos un guía, tuvimos evidente un grupo importante de personas, no solo en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, en otras ciudades, que con nuestras prácticas no sosteníamos el entusiasmo que generaban. Entonces, date cuenta, de una manera imperceptible, yo seguía mis estudios, llegué al cuarto año, de una manera imperceptible, los intereses iban cambiando, los Ujú, intereses iban cambiando. De hecho, tu vida se iba armonizando, ordenando, ya no te sentías chico desconcertado leyendo libros sin saber qué es lo que buscaba, ¿no? Tantos libros que la gente busca que están de moda, de motivación, de autoayuda, y que muchas veces no tienen gran contumio, sino que aprovechan de la búsqueda de las personas para hacer hasta su agosto, digamos, ahí. Y quizás con buena intención muchos de ellos, pero no van a la raíz. a la Y eso me profundidad, pasaba. sí. Mm, Eso me pasaba a mí leyendo tantos libros. Mira, había un libro de moda de José Ingenieros, El hombre mediocre, ¿no? Para confrontarte como un espejo. Entonces, ellos apelaban a un conductismo, ¿no? Tú puedes. O del pastor Norman Vincent Paul, que tenía pensamiento tenaz para jóvenes, tú puedes y crees que puedes. Yo estaba en esa onda de búsqueda. El vendedor más grande del mundo, ujú. o las zonas erróneas del doctor Day. Pero yo no encontraba una respuesta. Entonces, a través de un libro, que alguna vez lo encontré en el velador de este compañero, que se llama Las llaves de tu reino, concentración y meditación. Me quedé enganchado porque me di cuenta que ese libro del doctor, sin saber que era el padre Dávila, es sobre como que me conocía. Y no me trataba como un niño, me dice, mira, te voy a enseñar el camino para que entres a ese reino interior que todos tenemos dentro. La concentración y la meditación. Y vas a tener que practicar concentración, sentarte cada día. Ah, vaya, es otra cosa. No es que me estaba motivando, empujando, arrastrando, rogando, sino que, oye, tú eres el que tienes que trabajar, no yo. Claro. Practicar. ¿Y en qué Es momento diferente. pasas de la ingeniería a la filosofía, a la psicología y al sacerdocio? Bueno, es un proceso porque a ver, yo entré ya formalmente, digo, a practicar esto, aprender, pero no estaba en mi mente ser sacerdote, no había una inclinación para eso. Simplemente yo sigo practicando, Mm, y me empiezo a compenetrar ya de la práctica. Apenas medito, me di cuenta que había un mundo por descubrir dentro de mí. O sea, un mundo con nuevos horizontes. Me empecé a sentir seguro, confiado, alejarse de complejos, de cosas. Es decir, y como dice el padre Dávila, a descifrar ese gran enigma que somos nosotros, representados en la esfinge del desierto. de Pero eso, acuerdo. yo de esto hablo en el libro En compañía de un yogi. Es un libro sobre la vida del padre Dávila que Acá lo tengo, es lo tienes ahí, maravilloso. digamos. Porque en ese libro yo recojo ciertas postales, entonces yo hablo ahí de cómo fue ese llamado, esa parte, esa búsqueda, no porque fuese importante en mi camino, porque es el camino de todos los discípulos del Padre, son centenares, cada uno tiene un llamado especial. Pero, ¿qué quiero decir? Que yo simplemente medité, y me di cuenta que mi vida se organizaba en muchos aspectos, que por el rato sentía que se me escapaba, ¿no? Yo no he sido de grandes adicciones, mejor dicho, casi de ninguna, pero como todo joven, inquieto, desorientado, va donde no debe ir y en fin, estas cosas, ¿no? En todo caso, empecé a encontrar respuestas, sobre todo interiores, y aunque nunca fui mal alumno, empecé a sentir un gusto por la belleza, por la armonía, por lo limpio, por lo estético, ¿no?
en el sentido amplio de la palabra, claro, me compenetré de todos los estudios de místicos, de los místicos de la India que están detrás del yoga, pero los grandes, verdaderos maestros como Paramahansa Yogananda, Sri Ramakrishna, Vivekananda, Gandhi, Ramana Maharshi, Sivananda y otros. Y sin darme cuenta empecé a leer la vida de nuestros santos. Yo recuerdo que el primer libro, yo seguía estudiando ingeniería civil, ¿no? Y seguía meditando con eso sí, con un entusiasmo, pero total. Esto no me costaba esfuerzo, sino más bien era un deseo. Ya había descubierto que teníamos y que tenemos un poder dentro. No necesitamos del libro realmente más para que nos orienten y encaucen. Hasta dónde llegamos depende de nuestra práctica. Así que eso me gustaba, que ser uno mismo el responsable, ¿no? Bueno, así que empecé a seguir leyendo, que yo recuerdo el primer libro, era un libro sobre San Antonio, después un comentario del Evangelio según San Juan de Agustín, las obras completas de San Francisco, Santa Clara, y empecé a darme cuenta que las moradas de Teresa de Ávila, que las confesiones de Agustín, y sin sospechar que un momento determinado, claro, teníamos los encuentros frecuentes con el Padre Dávila, que incluían siempre la meditación de una hora, y luego la Eucaristía, y el Padre reflexionaba el Evangelio, entonces ya empecé a abrir la Biblia. Antes de eso la Biblia era un libro ahí que nadie tocaba, claro. Y paradójicamente pensar que yo doy cursos bíblicos ahora, no online tengo, o sea, es increíble que yo haya terminado y viva de esto, parece una paradoja. Y en todo caso, un momento determinado me pregunté si que yo tenía que seguir ingeniería civil. Hoy en retrospectiva me parece que cometí una locura, faltándome un año de dejar la ingeniería civil. Es más, yo tengo este computador abajo tengo un libro de física, para que vea que la física y la matemática no me he dejado después de 40 años. Entonces yo creo que no fui práctico, no fui práctico, pero no me arrepiento porque por otra parte, digamos, ese anhelo era interesante, es una entrega mayor a esto. Debo decirle que no a la parte religiosa, incluso eclesial, clerical, no. Era porque el padre era sacerdote, supongo eso influyó, pero era el anhelo, el deseo de ser útil a los demás. A la postre es eso. A la Claro, postre es eso, porque, me porque no es, gustaría. no es, Mm. no era el sacerdocio como tal, Marcela, no, y aún lo puedo decir, no tengo ni un resquemor a decirlo, de nada serviría este sacerdocio si no hubiera sido puesto al servicio de los demás, para Mm. nada. No era algo personal, de realización personal, y en el fondo digo, a mí me pueden quitar todo, pero la capacidad de servicio no me la quitarán, porque eso es innato, eso es parte ya de la estructura misma, de la conciencia, en mi caso, ¿no? De acuerdo. Entonces, por eso te digo, ¿cómo empezó la formación? No sé si fue una formación o una autoformación, porque yo luego pues hice mis estudios filosóficos, teológicos, y embebido de yoga, más todavía meditación. Ya viví aquí en Quito con el padre Dávila gran parte de mi formación, aparte del seminario, los estudios. Y yo en el año 89 me ordeno de sacerdote, luego tengo una parroquia, pero en el año 95 defiendo una tesis para obtener mi magíster en teología con el título Yoga, Esikasmo y Cristianismo. Va a ser 30 años en la Universidad Católica. Entonces, a veces la gente se trae, no sé, yo para mí, ¿sabe qué? No se quieren interesar. Eso es todo. No les interesa. Cuando a veces critican algo es porque no les interesa. No Mm. lo quieren ni siquiera conocer. Y si no lo conoces, no lo puedes criticar. En todo caso, yo he tenido esa bendición de decir siempre lo que pienso y de vivir conforme a eso en cuanto a estas prácticas. En eso jamás yo he puesto, para mí no ha sido un problema ni un dilema, y así me han respetado. ¿Me entiendes? En todo caso, Maravilloso. para Ujú. decir que 30 años después, que hagas, que hace ya 30 años que yo he defendido en un contexto académico, en una universidad, una tesis sobre yoga. Pero eso no es todo. Yo luego fui a Padua, donde hice mis estudios continué mis estudios de teología en el campo del diálogo interreligioso e hice una tesis en Europa, en Padua, y curiosamente en Padua fui a terminar, vea. En todo caso, y en el norte de Italia, ahí, bueno, ahí hice dentro del contexto del diálogo interreligioso una tesis con este título, El rol de la meditación, el corazón del yoga, Ujú. en el diálogo hindú-cristiano y en la pastoral de la iglesia según la vida y obra del padre David. Y no solo eso, sino que quien me dirigió, Monseñor Luigi Sartori,
A la fecha era presidente de los teólogos italianos durante 20 años, miembro del Consejo de las Iglesias de Ginebra y Premio Nacional a la Cultura Italiana. Él me dirigió mi tesis y la defendí. Ahí está el Magna Cum Laude, por acá está. Y, o sea, bueno, allá tiene una mentalidad muy avanzada en el norte de Italia. Hubo mucha recepción y ese luego, esas dos tesis yo los adapté en libros. El uno que tú no sé si tú lo tienes, La India Mística, Sí, sí, el sí. mensaje lo occidente. Ese es, Yoga explicando el cristianismo, es el libro que deben leer todos los cristianos que son bien apegados a las tradiciones, a la parroquia, a la iglesia, o que creen que eso es toda la religión. Deben leer la India mística si quieren entender el mundo místico de la India, ¿no? Que tiene un mensaje para Occidente. Y en cambio, el otro, el que hice en Pada, terminó siendo el libro El Yogi de los Andes. Eso tú no lo tienes, ¿no? No, ese me falta. No, ese es escaso, fue mi primer libro. Este tiene el prólogo de Monseñor Julio Terán Dutari, es un libro muy bonito de pastaduras. Aquí lo tengo a la mano, después si quieres te lo muestro. A colores, es una biografía del padre entrelazada con su contexto teológico y todo su mensaje, soportado con memorias, con diarios, con escritos del padre, con documentos. Es un documento sobre la vida y obra del padre Dávila y su mensaje, ¿no? En todo caso, se llama El Yogi de los Andes, vida y obra del Padre Dávila. Es decir, yo sobre el Padre Dávila tengo dos libros. Uno, que es El Yogi de los Andes, que se gestó después, como digo, como la tesis en Padua, pero que lo imprimí en el 2003. En cambio, la India Mística, que se gestó como la tesis en el 95, se imprimió en el 2005. Sí, sí te das cuenta. Entonces, no sé si cuando me hablas de formación, yo no es que es una formación, es algo vivencial más que formación, ¿me entiendes? Lo, Claro, Va compenetrado la vida, la formación, el estudio, la meditación, la práctica. Es decir, esto es una cosa de la cabeza, es del corazón, implica mi vida, ¿no? No claro, sé, yo puedo seguir hablando, pero no, esto es un diálogo, así que perdón, que he hecho monopolio de la palabra, pero un poquito para ubicarnos, ¿no? No claro, sé, hay otras facetas de esta vida espiritual fundamental en la práctica de la meditación, hay que decirlo, ¿no? Porque es el cimiento, es el claro. fundamento, ahí parte el resto. De esos principios del yoga, eso que tú conoces también, ¿cuáles serían esos que nos pueden ayudar como a afianzar o a trabajar los valores cristianos? Ya, perfecto. Verás, yo no creo que se trate de trabajar valores cristianos, o sea, no es mi camino al menos. Voy a empezar con una premisa. El padre Dávila dice, tú no tienes que preparar las homilías, el que tiene que prepararte eres tú. Yo nunca he preparado una homilía. Y mi profesor de homilética en Italia me decía que hay que preparar las homilías desde el lunes anterior, pero bueno, a mí me dio bien con las homilías porque yo nunca las he preparado, pero siempre he estado listo para ser receptivo al mensaje de la palabra. Ujú, Entonces, hablo de lo que habla el corazón, porque yo no podría hablar, si hago un esquema acá, se me va a enfriar, pues va a ser frío, no tiene sentido. Y tiene que hablar el corazón. En todo caso, lo mismo acá, no se trata de cultivar valores cristianos, además que los valores no son solo cristianos, son universales, ¿no? Hay ujú, que decirlo en general, la paz la quiere todo el mundo, la vida, la salud, la armonía, el bienestar, la compasión, no son patrimonio de ninguna religión, ujú, son patrimonio de todo ser humano que se reconozca como tal. Ahora, no es la finalidad de esa, la de cultivar así deliberadamente, específicamente valores cristianos. No se trata de eso. Se trata de que esos valores broten y surjan de manera natural. ¿De quién? Poniéndose en comunión con Dios. No, diariamente. Siente su presencia. El resto es natural. O sea, primero la comunión con Dios, luego vienen los valores, que eres bueno, que eres lindo, que eres armonioso, cualquier empático, compasivo, generoso, agradecido, todo lo que queremos ser de bello. Esa es una consecuencia, es un fruto, como dice Jesús. Busca primero el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. Esos valores son añadidura, la ujú, consecuencia, el fruto. Mira, después podemos hablar. Yo tengo una obra, porque es una obra de 4 tomos, del cual está impreso uno, está todo escrito, se llama El arte de meditar y sus frutos. ujú, Todos esos valores son a nivel del valor de la parte emocional, humana, espiritual, pero no solo ahí son los frutos, empiezan por la parte física, la parte emocional. Bueno, esto eso lo señalo. En todo caso, eso es el principio, te voy a decir cuáles son los principios. Y quizás dos, concentración y meditación. O sea, el principio del yoga, el cimiento del yoga,
Bueno, hay que preparar el cuerpo. Pero si uno no aprende a concentrar a la mente, y para concentrar a la mente tiene que silenciar el cuerpo y silenciar la mente, puede concentrarse. No puede entonces, si antes digo, no ha aprendido a concentrarse, no puede realmente entender y saber y experimentar lo que es la meditación. Entonces, los cimientos, los dos principios fundamentales sobre los cuales se asienta la ciencia del yoga integral, como lo entiendo, es concentración y meditación. Ujú, El padre habla de eso, ¿no? Y que son los mismos que te permiten ingresar a ese reino de los cielos que, como dijo Jesús, está dentro de nosotros mismos, no está afuera. Entonces, concentración y meditación son esas llaves que te abren ese reino, pero también son esos principios, esos cimientos sobre los que te aseguran el éxito en la práctica del yoga. No olvidemos, yoga en el sentido más extenso de la palabra o más profundo que abarca la parte espiritual. Si hay algo que se llame yoga y no abarca la parte espiritual, no es yoga, está mutilado. ujú, Yoga es unión con Dios, unión con los demás, unión, integración de uno mismo, unión con nuestro planeta, ¿me entiendes? La casa de Oikos, el Oikos, la casa, ¿no? De ahí viene ecología, ¿no? Debemos sentir parte de esa casa, de ese mundo. Entonces, esa integración, esa es la bendición del yoga. Por eso, quien practica y medita y sabe lo que es eso, se siente muy enriquecido, ¿me entiendes? Es el verdadera riqueza, porque nadie se la puede quitar y tú no necesitas tener nada encima para decir que eres rico, porque tienes una experiencia, un capital espiritual profundo adentro que te hace feliz. En todo, y te da una paz, porque tú hablabas de semillas de paz. ujú, Bueno, esas semillas fructifican en el terreno de la meditación, digamos, ahí, ¿me entiendes? Y se ujú, transforman. Y solo si hay paz, uno puede decir que es feliz, porque si uno no tiene paz, no va a ser feliz. Y esa felicidad no hay que confundirlo con una euforia del momento, con un éxito, con un logro. No, no. Es una paz perenne que te acompaña, que está contigo. Eh, mm, es tu naturaleza en el última instancia. Es tu verdadera naturaleza. Yo siempre me ha tocado, cuando soy psicólogo también, de eso hablaremos después, y tengo pacientes y vienen, vean, la gente, les recuerdo esto de un místico de la India, Paramahansa Yogananda, dice, si tú pierdes algo material, no pierdes nada. Si pierdes la salud, pierdes algo, pero si pierdes la paz, pierdes todo. Entonces, el meditador lo que asegura es su dosis de paz, no diría, a veces al granel le cuento, por, por saco, por todo, y es que va acompañado de un estado de bienaventuranza, de contento, ¿me entiendes? Pero repito, ujú, el meditador, además de que te viene otros frutos a nivel cognitivo, te hace hábil, rápido, en fin, ¿no? Pero es que tú no fabricas nada, Marcela. El que ujú. medita no tiene que preocuparse de fabricar nada, todo brota, porque yo de esto hablo y hablo y a veces no sé si entiendo. No tiene que preparar, ya está preparado. Abre la boca, comenta y comparte. Lo que vive, no lo que es un pensamiento, una idea, una filosofía. Entonces, el maestro de yoga, el practicante de yoga, si es sincero, no, simplemente dice y comparte lo que vive, ¿me entiendes? Entonces no hay nada del otro mundo. Eso es lo hermoso, que esto es espontáneo, natural, ¿no? Así que no sé si esos dos principios quedan claros. Y te voy a decir en serio, si quieres vivir los valores evangélicos, del evangelio, cristianos, valores humanos, lo que quieras, yo siempre digo practica yoga. Tengo 4 libros que hablo de esto. En el volumen último, en el 4, yo digo los frutos a nivel humano y espiritual. Por ejemplo, empáticos, compasivos, generosos y agradecidos. Tú no tienes que ser cristiano para ser agradecido, generoso y compasivo. Tienes que ser humano, nada más, humano. A veces creemos que el Evangelio es mucha religión. No, en el Evangelio lo que hay es humanidad, religión poquita. Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo. Era humano. Yo digo, a veces estamos muy pensados en cómo alcanzar el cielo, ser muy espirituales, pero por el amor de Dios, el corazón de la espiritualidad es la humanidad, es el corazón no de piedra, un corazón de carne, eso es la humanidad. La empatía, eso es lo hermoso. Así que y también la reverencia con la naturaleza. Esto es un valor humano, por el amor de Dios.
Vamos a la iglesia y somos descomedidos con la naturaleza. Pero no es que tú calculas, sino que la misma práctica te lleva a reconocerte, ¿no? Como parte de esta naturaleza. La primera encíclica del Papa, ¿no? Encíclica ecológica. ¿Cómo no vas a gozar leyendo ese documento? Porque no es un documento. O sea, tú lo entiendes y lo vibras porque ya lo tienes adentro. Eso Claro. es lo hermoso, valores humanos. Y a nivel de valores espirituales, para hablar de valores amplios, no solo reducirlo a, a la religión, es, oiga, el amor, la luz, la paz, el gozo, de lo que estamos hablando. Es un discurso común de todos los místicos de todas las religiones. Expansión de conciencia. Entonces, de eso yo hablo en el último volumen del arte de meditar y sus frutos. Empiezo por el cuerpo, por las emociones, por lo cognitivo y por la vida no cotidiana. Esto es Marcela, un poquito de como vamos desbrozando este camino, no para hablar de mí ni de mi libro, sino para responder a tus preguntas que entiendo buscan llevar a tus oyentes, ¿no? También suscitar, no sé, inquietudes, al menos que sepan que hay caminos idóneos, claros de transitar, bien directos, y que no estén por las ramas. A veces la gente se pierde en laberintos buscando, queriéndose conocer a sí mismo, ¿no? Bien, Marcela, te digo, una vez más me detengo aquí para darte espacio. Bueno, no, yo te agradezco, yo encantada de escucharte porque sé que cada palabra que transmites la transmites desde el corazón y eso para nosotros es muy importante. Se me ocurre una pregunta y es la siguiente. Los seres humanos en este afán de encontrarnos a veces, tendemos a clasificar, tendemos a identificarnos con ideas, con ideologías, con religiones, con posturas, pero en ese sentido terminamos haciendo divisiones, ¿sí? Y precisamente el yoga, la ciencia de la unión con Dios, y nos habla de buscar puentes, ¿no? De buscar puentes. ¿De qué manera esta práctica del yoga nos puede ayudar a entender esas visiones diferentes que tiene Occidente y Oriente? Bueno, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Primero yo preguntaría dónde está Occidente y dónde está Oriente. Eso no está en nuestra cabecita porque la esfera, si tú estás en la India, Oriente termina siendo Estados Unidos, ¿no? El continente americano en todo caso. Entonces, son etiquetas, son maneras. Mira, nosotros estamos también divididos. Entonces el yoga empieza por ahí, por integrarnos a nosotros. ¿Entiendes? Estamos fragmentados, ¿no? Somos, pero dentro de la iglesia, por ejemplo, uy, cantamos maravillas. Saliendo, o sea, ¿cómo cantamos? Danos un corazón fuerte para amar que al pobre, ¿no? Y salimos. Pero ni siquiera a la empleada se le paga justamente, ¿me entiendes? O sea, estamos divididos, también estamos fragmentados. El yoga sirve para encontrar esos, no digo extremos, esos polos. Empezando por nuestro cuerpo, tenemos una parte izquierda y una parte derecha. Miren, la columna es el eje. Cuando tú te sientes y meditas, estás una hora inmóvil, profundamente quieto, relajado, bueno, relajación a nivel de músculo, quietud a nivel de todo su proceso fisiológico. Tú eres consciente de que en tu cuerpo hay un equilibrio entre lo izquierdo y lo derecho en torno al eje de que es la columna. Lo sientes. En la columna incluso sientes como si estuviera magnetizada, ¿no? Tú sientes lo femenino, lo masculino, como te dice el padre B. de Griffith, ¿no? En otro, ese encuentro, después. Otros hablan del yin, del yang, no importa, ¿no es cierto? De Eva, Adán, son símbolos de una integración de dos maneras de ser. Y si quieren, en términos neurocientíficos, hablamos de lo racional, ¿no? Del procesamiento analógico que tenemos en el lado del cerebro izquierdo y de lo más holístico en el lado derecho. Esto lo sabemos ya. Bueno, yo he estudiado neurociencias además. Así que eso se da de allí. Y cuando tú estás integrado tú mismo, ¿no? Entre la parte racional, lógica, analítica y la parte que ve más gestáltica, más del todo, holístico, se dice. Entonces tú no tienes que renunciar a ninguna de las dos maneras. Va integrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos el mito y la razón, los famosos fundamentos de la filosofía. La filosofía griega nace como la superación del mito, nace el logos, la razón, ¿no? Logos significa razón,
palabra, verbo, discurso, tratado, sentido, ¿ya? Logos, para superar el mito, pero el mito nunca nos ha abandonado. De hecho, el padre, digamos, Mircea Eliade es el padre del mito, y él recuperó el mito. Cuando hay poesía hay mito, ¿me entiendes? Toda la poesía es mitológica, y no se diga los libros sagrados, está lleno de mitología en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Mitología es una excelente palabra. En todo caso, tú no tienes que renunciar a la filosofía, a la poesía, a la literatura, a la mitología, a los cuentos, ¿no es cierto? A los apólogos, así enseñaba Jesús, a las parábolas, el lenguaje mitológico, no porque eres racional, porque te gusta la matemática, la lógica, la ciencia, tienes que renunciar a lo simbólico. No, no, estamos compenetrados de ambas cosas. Entonces, Oriente más es visto como lo simbólico, ¿no? eh, un poco lo mitológico, así, ¿no? Y Occidente visto como lo racional. Hay un libro muy maravilloso que podría responder esto a todos, se llama El matrimonio de Oriente y de Occidente del padre B. de Griffith, que justamente habla de esto, habla en términos de mitología, de tanto del judaísmo, del hinduismo y del cristianismo. Es un libro que lo he leído varias veces yo, del libro Paulinas, justamente en Colombia se publicó. Nunca más volví a ver ese libro impreso, ¿no? Así que ¿qué te quiero decir? Que siendo el yoga, buscando la integración de los opuestos, frío, calor, entonces tú buscas el centro siempre. Entonces, no te pones en el oriente, pero eso está mal. No, yo me ubico acá, lo otro está mal. No, no, es al contrario. Tú puedes tener tu posición, tu orilla, indudablemente es necesario, aunque, pero tú eres, hay una palabra en italiano que es acogiente, ¿no? Acogedor. O sea, tú estás abierto a los demás. No, no estás en una disputa, no te encasillas y no encasillas a los demás. Porque en última instancia te das cuenta que el otro es parte de ti. Ese yo diría es una de las cosas místicas más profundas. Nosotros, y no son psicológicas. Ya decía San Pablo, somos un solo cuerpo y un solo espíritu. No más, no dos. Ya decía Jesús, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. En el profundo del yoga se siente su unidad, no solo con Dios, con todos y con todas las criaturas. Eso ya pues a nivel un poquito ya más de mística, Ujú. no lo decimos de memoria. Entonces, el otro, al ser, cuando haces bien al otro, te haces bien a ti mismo. No, no hay diferencia. Entonces, no son valores. Ah, yo voy a cultivar, debo ser empático, debo ser bonito, como que haces méritos. No. La gratificación está en la entrega, y te lo hablo aquí en estado 15 años trabajando con enfermos de cáncer, ¿me entiendes? Enfermos Con gente, terminales, ¿qué es eso? Sí. con gente enfermita, con gente sencillita, Dios mío, pero yo he recibido los abrazos, yo me siento pero bendecido, orgulloso y protegido por esas personas, Ujú. ¿entiende? Orgulloso porque sí merece, el Señor me llamó a hacer esta obra, de estar junto a ellos, pero yo no he hecho ningún mérito, pero me ha permitido sentir el amor, ¿me entiende? Expresado. No, no, en palabras, no en poesía, ni siquiera líricamente, sino cotidianamente. En todo caso, yo no sé, si alguien se siente diferente al otro, no digo superior, superior o inferior, lo que quiera, separado y diferente al otro, es porque todavía le falta caminar. Como te digo, no se trata de cultivar valores, se trata de vivir a plenitud la vida interior. Y eso no se aprende en los libros. Pero si la gente entendiera que debe sentarse, bueno, el padre nos dijo 1 hora por la mañana, 1 hora por la noche, y somos obedientes, eso hacemos. Entonces, no estás preocupando, Dios se encarga de tu vida, ¿me entiendes? No tienes que dedicarte, uy, a acumular plata, acumular bienes materiales y a cuidar que digo, que me dicen, que te dicen. No, no, tú te vuelves libre, totalmente libre y por lo tanto ligero y desengañado, porque hay quienes creen que se van a quedar en este planeta toda la vida. No, no, y la vida es muy fugaz. Entonces, eso te podría comentar, no sé, Marcela, que lo uno me lleva al ¿Sí? otro. Sí, en todo caso, como te digo, cuando uno medita, no está en competencia con nadie. Nada es malo, o sea, todo lo mira con otro ojo. Como hacía Jesús. Jesús no se confrontaba con el fariseo ni con el saqueo, ya, a no ser con la ceguera tremenda que tenían de sentirse justamente impecables. Pero Jesús integraba a todos. Tenía gente tan disímil junto a él, ¿no? Amigo de un Juan Bautista, amigo de una adúltera, amigo de una prostituta, amigo de un cobrador de impuestos, amigo de María, de su madre que era una santa.
no hay que ver división, eso es lo bello en el yoga. Tú empiezas y verás, y esto sirve también para ver a Dios fuera de la religión, porque creemos nosotros, no sé con qué pretensión, hay que decirlo, que la religión es como que atrapado a Dios y lo ha tenido como prisionero de la religión. ¿Quién ha dicho que Dios pertenece a la religión? Pero Dios pertenece a la vida y está en la música, está en el arte, está en la literatura, está en el pobre, en el viejo, o sea, está en todo. Y si alguien no lo siente, entonces, pretender que Dios, o sea, Dios mío, ni el cosmos que es infinito puede abarcar a Dios, menos algo tan minúsculo que es nuestro planeta. Entonces, Dios está en la vida penetrándolo todo, como decía San Pablo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Se trata de sentirlo también nosotros, ¿no? Claro, de acuerdo. Sí. Bueno, ahora que mencionaste el acompañamiento psicológico que tú haces, y especialmente esa labor tan bonita de acompañar a las personas que están cercanas a la muerte, que están enfermas. En estos momentos, digamos, de enfermedad, de confusión, de cercanía de la muerte, mm, pareciera que todas las emociones se alteran y que ponemos como en presente todo lo que hemos vivido y tal vez lo difícil de la vida, ¿no? Estás muy cerca del drama humano. ¿Cómo te ha ayudado a ti el yoga y la meditación a poder hacer ese acompañamiento desde tu paz? No solo, sí, desde la paz, indudablemente, y diría desde una alegría y seguramente desde la gracia, porque yo, a ver, a mí no me resultó nada del otro mundo, debo ser sincero, porque 15 años en un hospital oncológico, lo único que me han reportado a mí era entusiasmo, gozo, aun cuando veía la muerte física aquí y allá, el drama humano, pero había algo por encima de todo esto que pocos se imaginan, y eso es lo que te mandé, había mucho amor. Amor del paciente, amor de la familia, de la madre. Dios mío, nunca he encontrado tanto amor como ahí. Y eso, el amor te vuelve gozoso, ¿me entiendes? Mira que en el libro que escribo, Junto a la Muerte, mira que tengo 5 libros, de los 3.000 que mandé a imprimir, tengo 5 libros aquí. Y de ese libro, ahí yo le pongo el subtítulo. Junto a la Muerte se llama mi libro, ¿no? Ya les enseño, Junto a la Muerte. Pero el subtítulo, Una brisa de esperanza. Mire, date cuenta que yo he acompañado en el proceso de la enfermedad y asistiendo a morir a mucha gente, de manera pero realmente maravillosas, maravillosas. Entonces, yo decía, pero Dios mío, ya se murió, ¿y por qué? Digamos aquí aletea, alegría, gozo, ¿qué pasa? Hay algo que no muere. Ya está, ¿por qué se ve eso? Incluso a veces en el mismo muriente, o moribundo, no me gusta la palabra moribundo. Mira, en la nueva edición, cuando se llega a hacer, porque tengo como 8 libros a la cola de que hay que reeditar algunos y completar otros, cuando se vuelva a reeditar Junto a la Muerte, saldrá con un capítulo adicional que yo le he puesto Seres de Luz. Es la historia de 10 jóvenes que han muerto en estado de beatitud. Impresionante, con una lucidez, una claridad. Así que la muerte no es dramática, necesariamente. O sea, y menos trágica. Por desgracia, nosotros nos hemos metido que los periódicos, los titulares de la televisión en las muertes trágicas, nos pintan, no las muertes de esta naturaleza. Entonces, mi libro, Junto a la Muerte, es un libro que habla de la vida, más bien. Y ahí yo no veo la tragedia, ni la desesperación, ni la angustia. No, 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 no. Yo he visto jóvenes que me han dicho, hoy me voy al Padre, hoy me voy al Padre. Al mediodía de un miércoles santo. Dios le pague, que Dios le bendiga. Gracias, así, así, se han ido. O sea, ¿cuánto de hablar de esto? ¿Cuánto de hablar? Yo he hablado bastante. Y es más, yo no quisiera hablar porque en el sentido de que son cosas tan sagradas e íntimas que preferí escribirlas, ya para no repetirlas, que lean, ¿no? Pero, como te digo, vivimos nosotros siempre de cliché, de frases hechas, no importa quién las diga, no tenemos que repetirlas si no las hemos interiorizado. Yo por eso, a muchos puede parecer que rompo esquema, yo no rompo esquema, no me interesa. Hablo de lo que he experimentado y vivido. 15 años en un hospital, yo jamás me he deprimido, al contrario, he salido completamente revigorizado porque me doy cuenta que ni siquiera la vida es un absoluto. El absoluto es el amor. Ese sí, ese no debe faltar nunca. Nadie tiene más amor que el que da la vida por su semejante. Hasta la vida puedes entregar, pero el amor permanece y existe.
En todo caso, en el hospital, bueno, hay que decir, contextualizar que la experiencia de la muerte que yo tengo es básicamente esta, de personas con una enfermedad que han terminado muriendo después de años algunos, después de meses. ¿Cuántas experiencias? Yo a veces digo, si algo de bueno me puede pasar a mí, será el escudo protector de todas estas personas que me han bendecido con su cariño y con su amor. Y yo siempre digo, yo no he hecho nada, sino que lo considero un don, una gracia de Dios, ¿no? Pero tú me decías cómo me ayudó la meditación. Yo jamás me voy a asomar a, pues, a un hospital sin meditar antes. Yo ponía el pie en ese hospital y me sentía otro, me sentía otro. Es como que te cambian un chip, te sentías pero fuerte, lleno, pletórico de vida, porque pero ibas meditando, claro. Lindo, lindo, muy. Ya no trabajo en el hospital porque ya cambió la dirección, con la pandemia, todo eso cambió la dinámica. Después ya los nuevos directivos ya enderezaron por otro y tecnificaron más el hospital y esa parte humana, lamentablemente, quedó ahí. Yo jamás nunca renunciaba, era por eso, ¿no? Esto es, pues, de todas maneras, siempre hay ocasión para acompañar a alguien, siempre, siempre, ¿no? Esto es Marcela. Qué bonita labor. Bueno, una de las de los retos que tenemos nosotros como proyecto, el proyecto Construir un Mundo Mejor, es acercar a las personas a la meditación, a esas personas que de pronto no han tenido un contacto, que no han tenido una información, que no han encontrado sus beneficios. Dentro de tu práctica, como ¿qué consejos le puedes dar a las personas, no sé, que están en el día a día realizando sus vidas, sus profesiones, como parte de una familia? ¿Qué consejos les podríamos dar o les podrías dar tú acerca de la práctica del yoga para comenzar? Primero hay que aprenderla. Y te digo, aunque puede, yo mismo tengo el libro El arte de meditar, busca eso, ¿no? En el primer libro hay los pasos a seguir en el primer capítulo, y el resto del libro y el resto de los libros está orientado a ver los frutos, porque yo hice esto justamente para responder a esta inquietud, ¿no? Lo más sencillito, un esquema de cómo meditar. Pero después me dice, pero bueno, si la gente se siente, y si va a leer, ¿para qué me sirve esa práctica? Por eso los frutos quizás se sienten más motivada a practicar. En todo caso, terminó saliendo un libro grandota que me tocó de sacarlo por partes, ¿ya? Ya les muestro al final si quieren los libros. Bueno, sí, me estiro, solo me estiro, si me permites, y alcanzo uno que tengo aquí del arte de meditar. Claro, claro que sí. Mira, este es el arte de meditar, ¿no? ¿Sí ven? Este primer tomito son 4 de estos, dice, creo que dice ahí inteligencia emocional y conciencia corporal, son frutos. Uno de los frutos de la meditación es lo que tú decías, sentirte integrado, no dividido, no fragmentado, y desarrollar las emociones, la inteligencia emocional que está de moda hablar de eso. Ahora, bien, tú puedes leer este libro o cualquier otro, pero no es suficiente. A meditar se aprende de alguien que medita y que medita de verdad. La gente confunde, a veces estar dejando vagar la mente o imaginarse en paisajes, en el océano, eso no es meditar. Está bueno para relajarte, pero no para expandir tu conciencia. Hay que aprender a meditar bien y entender primero bien qué es meditar. En todo caso, yo puedo decir, comienza por encontrar un lugar en tu casa, ¿ya? Donde escoger una hora determinada, que sean 20 minutos si quieres comenzar, media hora. Sentarte, si no puedes, cómoda con la columna recta, en una silla, en un cojín. Yo hago siempre en un cojín, o sea, yo hago en el piso. A mí me incomoda estar sentado en una silla. Ahorita mismo yo estoy con los pies cruzados, es la costumbre. Estoy en una silla, pero con los pies cruzados, porque ya te lleva ya en la costumbre. En todo caso, pero para quien no puede, debe saber que una silla le va bien, que no se apoye en el espaldar y tenga la columna recta. Es decir, lo primero es encontrar el lugar, la hora y la postura. Oiga, tú puedes pasar años, años y sigues cultivando la postura. ¿Cuál es la postura ideal? Columna derecha. El cuerpo cómodo, confortable, porque si no está confortablemente sentado, más tarde o más va a tener tensiones. Luego relaja los músculos, pero algo más que relajar, digo, aquieta, silencia su cuerpo.
es un proceso, bueno, eso hay que aprenderlo con la práctica. Y por último hay que estar inmóvil, porque si te mueves lo mismo que nada, absolutamente quieto. Aquí le recuerdo lo que dice el Salmo 46, estate quieto y sabe que yo soy Dios. Salmo 46, quietud del cuerpo, quietud de la mente. Solo cuando el cuerpo está quieto y se ralentizan las funciones, se va a sentir de la respiración, del movimiento de los pulmones, del corazón, tú te das cuenta que empiezas a saber y a saborear lo que es la verdadera quietud del cuerpo. Se llama pranayama, o sea, el control del prana, la energía vital. El corazón se mueve cada vez más despacito, los pulmones, la respiración se hace como un hilito finito, finito. Entonces, eso te permite concentrarte, porque ya se silencia también la mente, ¿ya? Pero mire, esto es solo la práctica. Te hace maestro en esto, la práctica, la práctica. Lo que uno necesita es tener un grupo de personas quizás que están en la misma onda. Yo, si me permite, Marcela, después a través por interno te paso contacto, porque yo tengo con un amigo, yo tengo algunos estudiantes, no sé llamarle estudiante, yo no soy un maestro de nada, pero la palabra no es eso, pero de gente que medita conmigo, pero tengo uno en manera particular que se encarga de todo lo que es, entre los dos formamos, se llama Red Fluir, se llama Red Fluir, que es donde difundimos los libros, retiros, estas cosas, ¿no? Si alguien quiere realmente ya tener un contacto más a profundidad, podrían contactar con Cristian Marcel, que es la persona que se encarga de esto. La parte logística, ya se le llega cualquier información, incluso libros, ¿no? Libros, cursos, explicarles todo. Yo te mando a ti algo de la información y tú, si hay personas que se interesan realmente profundizar esto, ahí tienen un camino, ¿no? Uno de los tantos caminos que pueden encontrar, porque cada uno debe encontrar y yo les comparto el que conozco, ¿no? Y lo importante es la práctica. Al principio, es indudablemente, necesitas compañía, necesitas guía, hasta que ya uno pueda, como la necesité yo, ¿no? Ya después, y ahorita es una necesidad la meditación para mí, ¿me entienden? Es una necesidad absoluta. Así, bueno, no sé si Marcela responde un poco a ti. Sí, claro que sí, por supuesto. Compartiremos la información y, y nosotros tenemos también una, digamos, una iniciativa que es compartir meditaciones cortas, de menos de 10 minutos, también como para parar en algún momento del día, escuchar, centrarte, conectarte al interior. Me encantaría que nos pudieras compartir una tú también. Sí, Desde en eh, audio. te- mm, sí puede ser. Yo tengo por ahí algo en audio, te puedo enviar a ver si te sirve, pero yo aquí sí quiero precisar algo, Marcela. Yo hablé de 20 minutos, se pueden hablar de 10 para empezar a preparar el terreno. Claro, Como decir las cuerdas, pero en 10 minutos, 20 minutos no se medita. no, claro, Porque es como templar las cuerdas de la guitarra, pero no se produce música. Hay mm, que estar una hora, por lo menos, ¿no? Y si claro, puedes más, por si acaso más, por si Dios nos vaya mal en entender quienes nos escuchan, ¿no? sí, Solo es para darte cuenta que con 10 minutitos, 20 minutitos, que hay algo que buscar por ahí, ¿no? Pero las grandes perlas se cuajan en las profundidades del mar, dicen, ¿no? Entonces, hay que zambullirse mucho más. Entonces, claro, no quedarse en la superficie, ahí no vamos a lograr mayor cosa, pero vamos a tener noticias que hay adentro, digamos, ¿no? Nos van a hacer gustar, sí, indudablemente. Y yo tengo por ahí algo, te lo pongo a consideración, tengo algún video. Y siempre la gente te da pidiendo alguna cosa que me dice, te sirve, pues te lo envío y, en fin, al respecto. claro que sí. Bueno, muy agradecidos, Edgar, por esta oportunidad de conversar contigo, por esta semilla de paz que nos dejas. Y no sé, alguna frase final que quieras que nos quede como algo para meditar sobre ello y que sea la inspiración para esta época. No, yo no sé, hay tantas, ¿no? Hay tantas frases lindas. Todos los hombres de Dios, San Pablo, la otra vez, yo tengo algo de San Pablo escribiendo y él tiene más de 300 frases preciosas, ¿no? Por ejemplo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues date cuenta cuánto implica eso. U otras, dice, renovaos en el cuerpo, en la mente y en el espíritu, a los tesalonicenses. Hay cuantas cosas bellas que se puede decir. Yo le podría, el padre David le gustaba decir, adelante, le decía, siempre adelante, adelante.
tienen la eternidad por delante. Practiquen, practiquen, practiquen. Hay tantas cosas bellas que se pueden referir, no te puedo decir cuál sea la más oportuna ahorita, porque depende de lo que estemos viviendo. El santo cura de Ars decía, nunca desesperéis, desesperéis de la misericordia de Dios. Sí, hay cuantas cosas bellas. Todas, o San Pablo, a mí me gusta cuando dice, todo lo tengo por basura de contar de ganar a Dios, ¿no? Ay, ya quisiéramos que nosotros estar en ese nivel. Pero yo le podría decir a ustedes simplemente que sigan a su corazón más que a su cabecita y sobre todo no construyan nada, créanme, no se trata esto de construir, de aparentar, de convertirnos en un personaje, no, 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 seamos sinceros con nosotros. Yo siempre les digo, nunca quisiera de ser discípulo, no maestro, discípulo, no padre, hermano, ¿me entiende? Entonces, la única manera de seguir progresando, por el momento que crees que sabes algo, ya, no, ya alcancé, ahí te estás limitando, estás engañándote, ¿no? Aprender, beber, seguir caminando, caminando, buscando y atesorando, y que Dios está en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Eso es el fruto de la meditación también, tener esa percepción, ¿no? De que, todo, como dice San Pablo, haga lo que hagáis, hacedlo en nombre de Dios, porque todo está penetrado de Dios. No hay nada que, no hay nada profano, todo es sagrado, si cabe el término, ¿ya? Bueno, Así pues es. muchísimas gracias por todos tus aportes y bueno, seguiremos en contacto para poder disfrutar de todo eso que tienes para compartir. Un gusto, Marcela, a la orden, ¿no? Bendiciones.